En nuestro planeta se forman muchos cráteres misteriosos. Agujeros de diferentes tamaños y profundidades aparecen en los mares, las selvas, la taiga y la tundra. También ocurre que ciudades completas pueden hundirse. Conozcamos los hundimientos más impresionantes y aterradores, enormes y profundos, donde la Tierra parece acercarse a su centro, y como bono final, hablaremos de las versiones alternativas sobre las causas misteriosas de estos cráteres. Dongguan, China. En China, los hundimientos en la Tierra son especialmente frecuentes. Los cataclismos naturales en este país se suman a una construcción intensa, frecuentemente realizada sin respetar normas. En estas imágenes se muestra cómo la construcción de una estación de tren subterráneo en Dongguan provocó que casi toda una calle se hundiera. El socavón se formó en varias etapas. Primero, una minivan cayó en un agujero de 80 metros cuadrados y al día siguiente el socavón, que era 4 veces mayor, se la tragó. Luego mostraron la estación de metro casi lista y una calle de la ciudad. Una persona falleció, varios edificios cercanos resultaron gravemente dañados y la formación del socavón fue grabada en video. Meridiano, Mississippi, Estados Unidos. Quienes quisieron cenar en un restaurante de comida rápida en esta ciudad de Mississippi no esperaban la sorpresa que la naturaleza les tenía preparada. El 9 de noviembre de 2015, en el estacionamiento del restaurante, apareció una zanja gigante de 180 metros de largo y 15 de ancho, donde una docena de autos de clientes cayó de inmediato. La causa probable del incidente fueron las lluvias prolongadas en Meridiano durante 2 semanas. Medios locales reportaron que bajo el estacionamiento había un colector pluvial que no soportó la presión del agua. Por suerte, los automóviles fueron los únicos afectados durante este incidente. Batagay, Yakutia, Rusia. Los científicos hallaron la falla de Batagay por primera vez en los años 60. En ese momento era una barranca relativamente pequeña, pero en los últimos 50 años ha crecido hasta alcanzar dimensiones ciclópeas. Mide 1 kilómetro de largo, 800 metros de ancho y 100 de profundidad. El hundimiento, parecido a un gran renacuajo, está en una zona poco poblada cerca de Batagay. La extracción de estaño inició con mano de obra de prisioneros antes de la Gran Guerra Patria. Este hecho está ligado a la aparición de este objeto curioso. Para la mina, se talaron bosques cerca de Batagay. Luego, el deshielo activo del permafrost hizo que la capa superior del suelo colapsara en los huecos. Guatemala. Y esta foto prácticamente se volvió un meme. El 23 de febrero de 2007, en la ciudad de Guatemala, surgió un agujero circular de 100 metros de profundidad en una zona residencial densamente poblada. En este caso, no se pudieron evitar víctimas. 5 personas murieron de inmediato en la tragedia y no fueron las últimas. 3 años después, en mayo de 2010 en Guatemala, ocurrió otro hundimiento de 20 metros de ancho y 90 de profundidad, que destruyó un edificio de fábrica de 3 pisos. Por este incidente ya murieron 15 personas. Ambas tragedias se debieron a varios factores. Las fugas de alcantarillado y las fuertes lluvias erosionaron las rocas volcánicas y calizas bajo la ciudad. Ein Gedi, Israel. Si en Guatemala solo hubo 2 hundimientos, en el oasis israelí de Ein Gedi, ubicado en la costa del Mar Muerto, literalmente se cuentan por miles. Su formación se debe a la constante disminución del nivel del Mar Muerto, que continúa hoy. El Mar Muerto es uno de los lagos más salados del mundo. Al mismo tiempo, debido a la creciente extracción de agua del río Jordán que lo alimenta, el nivel del mar está bajando a una velocidad de aproximadamente 1 metro por año. La roca salinizada por el mar comienza a erosionarse activamente por las aguas subterráneas dulces, lo que, a su vez, lleva a la formación de numerosas y extensas cavidades, predecesoras obligatorias de los hundimientos. Predecir su aparición es muy difícil y pone en riesgo el turismo de la región. Tianquan-Xiaoyai, China, es el hundimiento natural más profundo de la Tierra. Un río subterráneo en la cueva Difeng, en Chongqing, erosionó con el tiempo las calizas de las montañas. El resultado fue lógico. El sumidero kárstico mide 662 metros de profundidad y más de medio kilómetro de ancho.
Espeleólogos la descubrieron en 1994 y la llamaron Pozo Celestial. Además de los turistas, muchas plantas y animales eligieron la fosa como hogar, incluido el raro leopardo nebuloso. Solikamsk, Iberia, Bereznyaki, Rusia. En 30 años, desde 1986, en Solikamsk y Bereznyaki, se formaron 6 grandes hundimientos en la zona. Desde la década de 1930, aquí se realizaba una activa extracción de sales de potasio, lo que provocó que los asentamientos quedaran rodeados de grandes explotaciones mineras. Además, con el tiempo, las ciudades que crecieron terminaron ocupando el territorio sobre estas minas, y de las extensas cavidades subterráneas solo las separaba una relativamente delgada capa de 250 metros. La roca salina bajo tierra sigue disolviéndose por el agua subterránea. Este proceso deforma los pilares dejados entre las minas, lo que finalmente lleva a la desestabilización de su estructura, inundación de las minas, formación de grietas y terremotos provocados por el hombre. Los hundimientos en Bereznyaki y Solikamsk siguen creciendo, lo que provocó reubicaciones de barrios y el cierre de varias empresas. Sari-Sariñama, Venezuela. Los tepuyes son montañas de mesa únicas de Venezuela, restos de una antigua meseta, aisladas del entorno. En sus cimas planas hay un mundo especial con especies endémicas de plantas y animales que han evolucionado miles de años por su cuenta. Además, las condiciones de los tepuyes son curiosas por la presencia de numerosas dolinas kársticas, las más grandes de las cuales se encuentran en la montaña Sari-Sariñama. Estas se formaron por el colapso de los techos de túneles de ríos subterráneos que literalmente atraviesan la montaña. Las mayores dolinas en Sari-Sariñama son Cima Humboldt y Cima Martel, separadas por 700 metros y con profundidades de 300 a 350 metros dentro del tepuy. En el fondo de estas dolinas hay vida propia, incluso árboles grandes, aislada de la cima del tepuy y del mundo. Un microcosmos único en el mundo, una cosa en sí misma, que fue descubierto apenas en la década de 1960. Darvaza, Turkmenistán. Este cráter del desierto de Karakum es conocido como las puertas del infierno. Desde afuera parece siniestro. A inicios de los años 70, geólogos soviéticos que buscaban gas cerca del Kishlak Darvaza hallaron una cavidad subterránea donde cayó todo su equipo. Sin embargo, además de la cueva, también había gas, que comenzó a filtrarse activamente en el entorno. Para evitar que personas y ganados se envenenaran por las emisiones terrestres, los geólogos incendiaron el gas, esperando que se agotara pronto. La magnitud del yacimiento superó sus expectativas. El cráter de Darvaza sigue ardiendo y es un atractivo para turistas extremos. En 2022, el presidente de Turkmenistán, Berdimuhamedov, propuso destruirlo. El jefe de Estado opinó que no tenía sentido dejar que el gas se quemara si podía exportarse. También señaló que las puertas del infierno perjudican la salud local y el entorno ecológico. Pero ahora, al parecer, este asunto será atendido por su hijo, quien se convirtió en el sucesor del excéntrico presidente que alegraba las redes sociales con sus logros en prácticamente todos los campos y esferas de la actividad humana. El Gran Agujero Azul de Belice no es ni de lejos el sumidero más grande de la superficie de la Tierra, pero sin duda es el más hermoso. Un sumidero kárstico, tras el colapso de cuevas de piedra caliza, fue inundado por el Mar Caribe. El resultado natural alegró a la gente. El Gran Agujero Azul, de 120 metros de profundidad y rodeado de arrecife y aguas azul celeste, fue explorado por Jacques-Yves Cousteau, y quien descubrió esta formación al público por su lejanía de la costa y el peligro de mareas que causan remolinos impredecibles. Ahora, miles de buzos vienen a este sumidero marino para descender hasta el fondo, ver con sus propios ojos las estalactitas que crecen allí y, en el camino, disfrutar de los habitantes tropicales de este lugar asombroso. Bueno, ahora el bono prometido. En los años 70 del siglo XX, Vladimir Nikolayevich Larin, geólogo soviético y ruso, doctor en investigaciones geológico-mineralógicas, propuso la hipótesis del núcleo hidruro de la Tierra, que contiene hidrógeno supercomprimido. La desgasificación de hidrógeno del planeta es el fenómeno de liberación de hidrógeno mezclado con otros gases fluidos, la mayoría de las veces hidrocarburos, helio y radón. En zonas de rift,
erupciones volcánicas, grietas, cráteres, tubos de kimberlita, minas y pozos de la corteza terrestre. Esta teoría merece un episodio aparte por su interés, pero ¿vale la pena? Háganmelo saber con sus me gusta. Si su respuesta es significativa, pondremos en marcha este episodio. Vale la pena repasar esas fallas que, según la teoría del hidrógeno, se relacionan con la desgasificación de hidrógeno del planeta. Donde el hidrógeno emerge a la superficie, se crea un hundimiento estructural característico, similar a un platillo, con diámetros de 100 metros a varios kilómetros. Geólogos nacionales investigaron la plataforma rusa. Según imágenes satelitales, estas estructuras existen en todos los continentes y son especialmente abundantes en la costa este de Estados Unidos. Los estadounidenses descubrieron estas formaciones en los años 30 del siglo pasado y las estudiaron por décadas, pero no lograron determinar su origen. Entraron a la literatura como bahías de Carolina. Según esta versión, la causa es la desgasificación a chorro de hidrógeno desde zonas profundas del planeta. Otra manifestación del círculo de brujas es una franja de pasto más verde y alto, en el borde de un círculo regular, visible sobre todo en zonas secas. El crecimiento intenso de las plantas en los anillos no está relacionado con las características del suelo, ni con fuentes subterráneas de agua, pero se explica completamente por la salida de hidrógeno. Al atravesar la capa fértil, el gas la decolora. Donde la salida de hidrógeno es más intensa, hay hundimiento del suelo y cuerpos de agua. Se acumulan más gases bajo la capa de permafrost, formando montículos de hinchamiento. Las imágenes muestran un montículo en Yamal y la evolución explosiva de montículos similares. Los hinchamientos y cuevas kársticas también se deben a la desgasificación de hidrógeno. Según la teoría, al atravesar la caliza, el hidrógeno reacciona exotérmicamente, formando calcio, agua y dióxido de carbono. Gracias a esto se crean hundimientos y cráteres kársticos, así como lagos redondos. Estos cráteres se llenan de agua con el tiempo, formando lagos profundos sin fuentes externas. En la Tierra hay muchos lagos profundos y redondos creados por emanaciones de hidrógeno. Si aplicamos la teoría del hidrógeno, ya confirmada experimentalmente, esto no serían rastros de guerras antiguas ni de bombardeos atómicos de civilizaciones perdidas. Versiones sobre esto son bastante populares en YouTube. Si quieren detalles sobre la desgasificación de hidrógeno, que no es parte del consenso científico geológico, pero es interesante y explica la dinámica de los agujeros de ozono en el planeta. Avísenme. Eso es todo por hoy. Suscríbanse y nos vemos en próximos episodios del canal.